Bienvenidos al curso de funciones analíticas y continuamos hablando de formas diferenciales complejas, segunda parte. Y en esta oportunidad entonces vamos a retomar lo que desarrollamos en el video anterior. En el video anterior entonces ya demostramos que nosotros estamos ahorita analizando esto, ¿verdad? Estamos calculando estos valores. Estamos trabajando con este tipo de integrales y habíamos dicho que si P y Q son de clase C1 sobre omega, se supone que P y Q son dos funciones que están definidas de omega, en este caso caen en valores reales, ¿ok? Pero habíamos dicho que entonces si P y Q son de clase C1 sobre omega y la integral diferencial, esta integral que está aquí, va a depender solo de los extremos de C. Imagínense que C es una curva que está atrapada, por supuesto, en mi dominio común omega. Esto es abierto y con eso. Esta integral va a depender solo de los extremos de C, si y solamente si existe una función, vamos a ponerlo así, depende de los extremos, permítanme acá, de C, y acá permítanme acá decirlo así, ¿no? P y Q de clase C1 en omega, ¿ok? Entonces, esto depende de los extremos de C, si solamente si existe U de clase C2 en omega, tal que la derivada parcial de U con respecto a dx da P y la derivada parcial de U con respecto a dy es igual a Q, ¿ok? Eso es lo que hicimos en el video anterior, ¿ok? Entonces se demostró que estas dos propiedades son equivalentes, es decir, que estamos trabajando por detrás con un campo conservativo. Y entonces les había comentado que ahora vamos a extender eso, vamos a ver qué implica eso en el contexto de las funciones complejas. Implica lo siguiente. Ahora, si consideramos una función f de la forma u más ib, ¿ok? Y sabemos que la integral sobre c de f de z de z, ya lo habíamos dicho, esto se expresa como c por u de x menos v de y, ¿verdad? Más y veces la integral sobre c, u de y, iba a colocar menos, más v de x. Sabemos que esto se expresa así. Bueno, permítanos llamar a esto U, todo esto va a ser U mayúscula y todo esto que está aquí va a ser B mayúscula. Permítanme llamarlo U más IB. Bueno, esta integral depende de los extremos de C, si y solamente si existen U y B, U mayúscula y B mayúscula, tales que satisfacen lo siguiente. Vamos a escribirlo así. U de X es igual a U de Y es igual a menos B. Vamos a escribirlo así, B. Vamos a escribir aquí B rococó también para que no nos confundamos, ¿ok? Después tenemos que V de X tiene que ser igual a V pequeña y que V de Y tiene que ser igual a U. U y B tienen que satisfacer entonces este sistema de ecuaciones. Y entonces necesito borrar, lamentablemente, así, si F mayúscula, si denotamos F a la función construida de esta manera, esto implica que U de X es igual a U, que es igual a V de Y. U de Y tiene que ser igual a menos B, que es igual a menos B de X. Y esto implica entonces que U de X tiene que ser igual a V de Y y que U de Y tiene que ser igual a menos B de X. Qué bien, ¿no?
Como f es continua, porque u y b lo son, y f' es u de x más y b de x, esto no va a ser otra cosa entonces igual a u más ib, y esto no va a ser otra cosa que f. ¿Qué vamos a concluir? Que la función f grande es analítica. Entonces, digámoslo por acá, apretadito, f grande, f mayúscula, es analítica. ¿Ok? Listo. Teorema. Enunciamos ahora sí, en condiciones estamos para enunciar lo siguiente. Teorema. Sea f pequeña de clase C1 en omega, obviamente variables complejas, o sea, f definido de omega en C, de clase C1, ¿ok? La integral f de z depende solo de los extremos de C, si y solamente si f posee primitiva, si f posee una primitiva analítica. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Entre paréntesis, lo que hemos dicho, que existe una función f mayúscula tal que la derivada de ella da f pequeña. ¿Ok? Además, en el mismo espíritu del teorema, punto y aparte, además, todavía dentro del mismo enunciado, además, por todo lo que se ha dicho, tenemos que la integral sobre c de f de z va a ser igual a ¿qué cosa? Permítame escribirlo así, f de gamma evaluado en b menos f compuesto f mayúscula de gamma evaluado en a, donde c viene dado por los puntos pertenecientes a los complejos, tal que z es igual a gamma sub t con t perteneciente al intervalo AB. ¿Ok? Así tenemos nuestra definición. Entonces, está listo, ¿no? Porque un ejemplo de este teorema como colorario es que uno puede integrar, así como lo hacía en nuestros cursos de cálculo, por ejemplo, z menos, un ejemplo concreto, esto sobre una cierta curva, por supuesto. Aquí solamente voy a hablar de la primitiva, porque aquí sí estaríamos, aquí, por ejemplo, si estamos integrando con respecto a una curva C y la tenemos parametrizada y todo aquello, esto va a ser igual entonces a z menos a la n más 1 entre n más 1 evaluada cuando acá z vale gamma b y cuando z vale aquí gamma a. Permítame escribirlo así. Que era lo mismo, es un argumento análogo es un cálculo análogo al que realizamos en los cursos de, repito, de cálculo. ¿Ok? Corolario de esto, como resultado, corolario, ¿ok? Como corolario, si C es cerrada, si tenemos que C es una curva cerrada, entonces la integral sobre C de f de z vale 0. ¿Ok? Siempre y cuando, por supuesto, repito, f ahorita solamente estamos pidiendo que sea de clase C1 en omega y que C contenido en omega regular, por supuesto, y variación acotada.
Todas estas condiciones aplican. ¿Ok? Repito acá. Si C es cerrada, entonces se cumple esto, entre paréntesis, donde f de clase C1 la curva está contenida en el dominio, una curva regular y de variación acotada. Tenemos entonces esa propiedad que está allí. Hay un caso que es, digamos, importante señalar acá, que después vamos a volver a esto muchas veces, pero vamos a comentarlo de una vez acá. Permítanme decirlo como una especie de nota u observación, como ustedes prefieran. Si f no tiene primitiva, no tiene esa primitiva, si f no tiene primitiva analítica, permítanme decirlo así, pero bueno, vamos a resumirlo. Si f no tiene primitiva, vamos a obtener entonces que esta integral va a ser distinta de 0, aunque C sea cerrada. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Aunque la curva sea cerrada, si la función no tiene primitiva, esto va a dar distinto de 0. ¿Ok? Y el ejemplo que vimos anteriormente, cuando estamos viendo cómo parametrizar y calcular estas integrales, fíjense, cuando ustedes miran, por ejemplo, la integral de esto, la integral de esta función con respecto a esta curva, en z igual 1, habíamos comentado que esto da 2pi, esto no da 0, esto da 2pi. Esto es porque la función f de z igual a 1 entre z no tiene primitiva en C, ¿ok? No tiene primitiva analítica en C, ¿ok? Y porque acuérdense que cuando ustedes miran el candidato en el cálculo, en los cursos de cálculo, 1 sobre x está asociado al logaritmo neperiano, ¿verdad? El logaritmo, por ejemplo. Acá, fíjense que cuando piensan en la función logaritmo de z, la función logaritmo de z está definida de las funciones de Riemann, de la superficie de Riemann, en la superficie de Riemann. Es una función multivaluada, ¿se acuerdan del logaritmo? Entonces, aquí lo que pasa es que cuando miran la función logarítmica, la curva z igual 1, esta curva, el círculo, no es una curva cerrada en la superficie de Riemann. Allí es donde está el problema. Entonces, más adelante, vamos a ver que este valor, que esta integral, z igual 1 de z entre z, esto va a estar asociado a una función que se va a conocer como función índice. Pero de ello hablaremos, digamos así, hablaremos más adelante. ¿Ok? Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí, porque lo que quiero hacer, lo voy a enunciar ahorita y lo voy a hacer después con calma en el próximo video, es hablarles de los teoremas de Cauchy. Y el primer teorema de Cauchy, o la primera versión del teorema de Cauchy que les voy a presentar, y ese sí es un resultado importante en el desarrollo de esta teoría compleja, de esta teoría de integración compleja, es la siguiente. El teorema de Cauchy nos dice, esta versión que voy a enunciar es para un rectángulo. ¿Ok? El teorema de Cauchy entonces nos dice que lo siguiente, sea f una función definida, sea f, por ejemplo, de c en c, ¿verdad? Pero vamos a suponer que la función sea f analítica en omega. Y R, contenido en omega, un rectángulo. Acuérdense que omega es un dominio abierto y conexo. Entonces el teorema de Cauchy lo que nos dice es
que la integral sobre el borde del rectángulo, ¿ok? Sobre la curva, o sea, estoy trabajando ahora así en cuadradito y estoy integrando montadita en este cuadradito. La integral sobre esto de f de z va a ser igual a 0. ¿Ok? Ese es el teorema de Cauchy cuando estamos trabajando para un rectángulo, pero no es solo válido el teorema, este resultado no va a ser solo válido para rectángulos, sino también para otras curvas contenidas en nuestro dominio abierto y con eso. Esta demostración la vamos a hacer entonces con calma en el próximo video.